Retornamos con más de Chamolivia. En esta segunda parte nos acompaña por segunda vez Imelda Borda, nuestra especialista en temas contables, para hablar de lo que es un cuadro comparativo de la carga tributaria según no la empresa, sería el tipo de contribuyente, ¿no es cierto? Que tenemos en realidad el profesional independiente, tenemos el unipersonal, SRL y SA, que son los cuatro básicos. Bueno, buenas tardes, Pablo, un gusto estar nuevamente acá en tu programa. Sí, vamos a tocar un tema muy interesante que se refiere básicamente a la carga tributaria de los tipos de contribuyentes, que son los dependientes, independientes y las empresas unipersonales. Hablemos en principio de aquellos que son dependientes. Exacto, ¿no? Son todos los empleados, ¿no?, que trabajan dependiendo del Estado o de alguna empresa. ¿Cuál es la forma de contribución que ellos deben tener? Ellos pagan el 13% que corresponde al RC/IVA mensualmente. Ellos hacen sus declaraciones en su formulario 110. Pero todas las empresas pagan el IVA, el 13%. El 13%. Es distinto. Ellos pagan el RC/IVA, que es el régimen complementario al IVA. Pero es la misma. ¿Sí es el mismo monto? Es la misma alícuota, sí, es la misma alícuota, ¿no? ¿Qué se diferencia? Es que es para contribuyentes directos o contribuyentes dependientes. O en el caso, por ejemplo, de los anticréticos, que también pagan el régimen complementario al IVA, que es el 13%. Eso lo varía. ¿Ellos pagan IT también? ¿Los dependientes? Sí. No, solo pagan RC/IVA nada más. O sea que el IT lo pagan las empresas. Las empresas. El IVA, en realidad, más el IT, exacto, llega a ser lo que para un independiente es el RC/IVA, ¿podría ser? Exacto, O sea, es el único no pagan impuesto. IT, obligadamente. No, ellos el único impuesto que pagan es el RC/IVA. Y el IUE, me imagino. No, los dependientes tampoco pagan, solamente pagan RC/IVA. Nada más. Nada más. Muy bien. Entonces luego pasamos al tema de los profesionales. Ellos son los profesionales independientes. Dependientes, exacto. Ahora, los profesionales independientes o abogado, profesionales libres. Médico. Los profesionales libres, ellos pagan el IT, el IVA y también el IUE, ¿no? O es sea, el 25%. Todos los impuestos tal cual una empresa. Exacto. ¿Alguna diferencia? Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahí bien explicado, tengo un cuadro comparativo donde vamos a ver a detalle y vamos a hacer un análisis de cuál de estos contribuyentes es el que tiene mayor carga tributaria, ¿no? Muy bien, ¿te parece si vemos entonces? Claro. Me trajiste un ejemplo, ¿no? Un ejemplo práctico para que más o menos la gente entienda de manera más simple, ¿no? Tenemos un caso en el que los tres contribuyentes tienen ingresos por 10,000 bolivianos, un ingreso anual. Ya. Y en gastos bolivianos 7,000. ¿Ya? Todos por igual. Todos por igual. Perfecto. Aquí tenemos el cuadro comparativo. Los dependientes, por ejemplo, llegan a pagar solamente el 0,31% respecto a sus ingresos. Es decir, que pagan un total de bolivianos 31 al año. Ya, al año. Un profesional libre. Por los 10,000 que ha percibido. Exacto, por los 10,000. Un profesional libre llega a pagar 1,234 bolivianos. Ya. Que es un 12, un arquitecto, un doctor, un abogado, etc. Que presta sus servicios, ¿no?, de manera independiente. Perfecto. Sí. Una empresa unipersonal tiene una carga tributaria de 10,18% sobre sus ingresos, que sería 1,018 bolivianos. O sea que paga menos una empresa independiente, unipersonal, mejor dicho, que un profesional. Al año. Exacto. Y ni qué decir, un dependiente paga nada prácticamente de impuestos. Tienen bastantes beneficios. Wow. Exacto. O sea, todo el sistema está dado para que tú busques trabajo en una empresa y seas dependiente. Así tal cual. En realidad. En realidad es así, ¿no? Vemos, hay varias ventajas y desventajas que tiene también una empresa y un contribuyente dependiente, digamos, ¿no? Pero respecto al tema impositivo, somos los más perjudicados, los más perjudicados las empresas unipersonales o también las SRLs, ¿no? Y aún más los independientes, los profesionales libres, ¿no? Claro, porque paga mucho más, pero bueno, en todo caso el dependiente, pues fuera de que casi no tributa,
tiene los beneficios sociales, tiene un montón de beneficios que se van acumulando con el tiempo, ¿no? Exacto, sí. Tiene... Bueno, algunos en desmedro de la empresa, pero otros no. Son justificados completamente, ¿no? Es así. Bueno, ahora nos vamos ¿tenemos otro comparativo? Sí, vamos a hacer un análisis del cálculo de cada uno de ellos. Ya. Para ver cómo hemos sacado el resultado. Ya. Los dependientes, aquí tenemos el total ganado, 10,000. Se les hace una retención de las AFPs, que es el 12,71%, que sería 1.271. Su sueldo neto o líquido pagable sería 8.729. Ya. Esa es la base sobre la cual vamos a restar 4 salarios mínimos nacionales. Según la norma, se presume que el dependiente ha realizado compras sin factura. Por eso es que la norma establece que se le reduce 4 salarios mínimos nacionales. Sería 2.122 por 4, 8.488. Ya. ¿No? Entonces, la base de cálculo sería 241. Y a eso recién se le aplica el 13% del RC-IVA. Eso no importa si presentaste o no presentaste facturas. No interesa. Para el Estado, el dependiente ha hecho varias compras en el mercado, tal vez, donde no le han emitido factura, y se presume que ha tenido unos gastos de 4 salarios mínimos nacionales. Ya. Salarios mínimos. Perfecto. Esto estamos hablando al año, que no es real, año. digamos, 10,000, ¿no? No. Porque mínimamente Claro. tú deberías estar percibiendo, siendo dependiente, un salario mínimo. O sea que si tú haces un cálculo por año, por salario mínimo, 2 por 12 son 24,000 bolivianos y fracción. De ahí recién tendrías que hacer el cálculo. Y ya esto se va haciendo mucho más grande, ¿no? Exacto. Porque lo mínimo que tú percibirías como dependiente sería un salario mínimo. Pero tenemos que considerar también acá las facturas que ha declarado el trabajador durante todo el año, que generan todas las facturas mes a mes, que eso sí te va a ir ayudando. Compensa, Va compensa a compensar bastante. este cálculo del RC-IVA. Exacto. Perfecto. ¿Y también va al IVA? No va a ir. No, ¿por qué? Porque los dependientes no pagan IVA. Verdad. Ya. Ok, continuamos entonces con los dependientes. Pasamos al Profesional libre, pobrecito. Sí. Los más pobrecitos son las empresas, ¿no? En realidad, sí, el profesional libre es el que menos ventajas tiene, digamos, en el aspecto impositivo, ¿no? Tenemos un total de ingresos de 8.700. ¿Por qué? Porque a los 10,000 le sacamos el 13%. ¿No? El 13% que es del IVA que ha declarado cada mes. Ya, perfecto. Presunta. Tomamos el total neto. O sea, es presunto. O sea, No, ese es el total. Ya. En un profesional libre, Ya. cada mes paga el IVA. Sí o sí. Exacto. 13%. Y ese 13% que ha pagado mensualmente. Y no se puede descontar con estamos. No. O sea, solamente si las facturas corresponden a su rubro, digamos. Claro, que es muy material poco de escritorio, etcétera, ¿no? Facturas de luz, de su oficina, etcétera. Pero digamos que le hemos sacado el total. El 13%, exacto. Que no ha recibido ninguna factura el profesional. Su total neto, 8.700. El total compra, 6.090. Igual le hemos descontado el IVA. La utilidad es 4.350. Es una utilidad presunta porque el Estado presume que el 50% de sus ingresos es utilidad. Ya, o sea, al Estado no le interesa si ha gastado más o si ha gastado menos. Para el Estado, si tienes una utilidad de 10,000 bolivianos, 5,000 es tu utilidad. En este caso, 4.300. La pregunta, ¿es justo o no es justo? No es justo, prácticamente no es justo porque o sea, yo me pongo de repente en el zapato de, pongámonos en un abogado que está empezando, un junior, y que ha ganado 20,000 bolivianos al año. Exacto. Supuestamente tu utilidad son 10,000. Pero a ver, si haces el cálculo al año, no vives con menos de 2,000 bolivianos. Exacto. No vives. Exacto. Es por eso que... No sé si tú pagas alquiler, tu alimentación y todo, probablemente estés en déficit, y encima el Estado está presumiendo que tú tienes utilidad, aunque no tengas utilidad. Exacto. Es por eso que... ¿Y cómo demuestras al Estado y le dices, oye, no tengo utilidad, no me puedes quitar esto? No se puede. La norma establece que sí o sí el 50% son tus ingresos.
O sea es una norma que debería ser aplicable para todos los contribuyentes, ¿no? Pero desde el punto de vista contable no es justo. no. Sí, yo tampoco considero que sea justo, pero bueno, algún momento dejarán de A ver, igualdad. Debería haber la igualdad Igualdad, y ¿no? equidad debería empezar por eso. Exacto. ¿No? Ok, muy bien. Muy bien. Continuamos. Tenemos la utilidad presunta de 4.350. Eso se le saca el IUE, que sería 1.088, redondeando. ¿Okay? El 50% sí o sí lo tienes que pagar. Y el otro 50% tienes la opción de compensar con facturas. En este caso sí entran facturas de todo tipo. Puede ser de compras en el mercado, Bueno, mucho que te facturan en el mercado, pero bueno, en el supermercado, por lo menos ya. Si todo compraste tipo. ahí, si fuiste a la feria, estás... No. Ok. Exacto, solo el 50%. Y el otro 50% sí o sí tienes que pagar. Bueno, pobrecito el 550 profesional libre. Ahora entramos a las unipersonales. Las unipersonales. Que me imagino que es similar a las similar. SRLs y SEAs también. Exacto, sí, es lo mismo. Pagan el IVA, el IT y el IUE, ¿no? Es lo mismo O prácticamente. sea, ya estamos hablando de las empresas como tal, concebidas, ya sea indiferente si es unipersonal, SEA o SRL. Exacto, Ok. sí, pagan lo mismo. Aquí para diferenciar algo, Ya le has quitado el IVA. sí, a estos montos, a los ingresos y a las compras. Le quita Perfecto. el IVA y restamos también los gastos de depreciación, que en el caso de los profesionales libres no se considera. Claro. porque no llevan registros contables, ¿no? Pero si quisieras como profesional libre, por ejemplo, un médico en su consultorio tiene camillas, tiene equipos, ecógrafos, etcétera, etcétera. pues- Hay dentistas, por ejemplo, que tienen hasta su equipo de rayos X y eso se va depreciando contablemente, ¿no? Entonces, ¿tú puedes llevar un balance contable, un asiento contable de todos los equipos y poder descargar esto o no? No se Tampoco. puede descargar porque no está funcionando como una empresa unipersonal, ¿no? Es independiente y esos gastos no son deducibles. O sea que sí o sí, si eres un dentista y quieres A menos depreciar, a tienes menos que abrir que tu estés centro. como empresa unipersonal, ¿no? A Tienes menos que abrirlo estés como inscrito empresa. como empresa unipersonal, sí podrías incluir esos gastos de depreciación. Pero si estás Guay. como independiente, no puedes. Porque solo declaras un formulario anual. No estás obligado a realizar registros contables durante el año. O sea, si como profesional independiente compras una camilla, no importa la camilla. Y la camilla puede incluir para tus gastos, ¿no? Porque están relacionados con tu Bueno, actividad. gasto, pero la pero- depreciación de la camilla, no. ¿Y en qué ayuda la depreciación acá? Acá en las empresas unipersonales te reduce el monto final IVA. que vas a pagar del Del IUE. IUE, ¿no es Exacto, cierto? te reduce, te ayuda en algo, ¿no? Esos gastos. Exacto. Y gastos 1.000, por ejemplo, pusimos en gastos de depreciación. El IT pagado, el IT que ha pagado durante todo el año. Tenemos la utilidad que es 1.310 y sobre eso se aplica el 25%. Sería Que es el IVA. 327. Perfecto. Exacto. Entonces, en resumidas, quien más carga positiva tiene el profesional independiente, de ahí siguen las empresas y de ahí el empleado. Exacto. Colaborador o como se le diga hoy por hoy, indiferente del término, así son las cosas contablemente. Así es, Bueno. según la norma. La próxima semana hablaremos de los estados de resultados, el balance general, Exacto. cierre de gestión. ¿Te Así parece? es, Con eso claro. terminamos. ¿Sí? Te agradezco la visita. No a ti, muchas gracias. Luego de esta importante información en contabilidad y en parte impositiva, nos vamos a ver una pequeña capsulita que viene a la mano de 3F Cylinders y luego nos vamos a la pausa.